Una de las cosas que me daba miedo cuando supe que Nolan iba a dirigir una adaptación de la Odisea era que su estilo realista no encajara en una epopeya épica donde intervienen dioses, hay criaturas místicas y fuerzas sobrenaturales. Espera, porque estoy diciendo esto como si me importara si lo más cerca que estuve de la Odisea fue la versión de Epic que me puso mi novia. Nolan es de estos directores que todas sus películas son emocionantes y son un evento que todos quieren ir a ver. Y la Odisea para mí es una locura de película. Odiseo es un estratega veterano que parte hacia Troya dejando atrás a su esposa Penélope y a su pequeño hijo en el reino de Ítaca. Él fue la mente maestra detrás del caballo de Troya, convenció a los troyanos de que era una ofrenda sagrada para aplacar a los dioses, logrando infiltrar a sus hombres y sellar la caída de la ciudad, pero la victoria fue solo el inicio. Tras una década de guerra, Odiseo se embarca en una travesía de otros 10 años enfrentando una verdadera odisea por volver a casa. Mientras tanto en Ítaca, su hijo Telémaco crece buscando respuestas sobre el paradero de su padre, mientras su madre, Penélope, es acosada por pretendientes que intentan usurpar el trono y forzarla a casarse. Nolan logra hacer esta película a su manera, incluso atreviéndose a cosas que en lo personal yo nunca había visto en su filmografía. No es fácil adaptar un poema de larga duración y he visto que muchos se han quejado de la película diciendo que no se parece al material en el que se basa. Y bueno, en cierto punto a la hora de pasarlo a una pantalla grande puedes cambiar las cosas para que no sea tan difícil de ver. Y por el cambio de raza de algunos personajes, créanme que no profundizaré en eso porque es obvio que Nolan quiere su nominación al Oscar. Esta es una película que me impresiona por completo porque de entrada te atrapa con una experiencia hiper inmersiva, aunque reconozco que al principio me costó acostumbrarme porque tiene cortes como a cada 2 segundos y entiendo que al ser grabada íntegramente en cámaras IMAX, los rollos de película de gran formato duran apenas 3 minutos. La edición tiene como un pulso vertiginoso, pero lo que para mí compensa todo es la textura. Mientras tantas producciones actuales se sienten grises o artificiales, aquí cada segundo huele a época, las montañas, Ítaca, Troya, el caballo, incluso el cíclope que resulta jodidamente terrorífico. Es una película que no solo se ve, se siente viva, se siente real. Ya ven que el elenco que tiene es un elencazo con estrellas donde todos tienen su momento de brillar. Tom Holland como Telémaco para mí hace un trabajo genial como el hijo de Odiseo. Telémaco es un personaje que lleva una carga generacional poderosa. Él nunca vio a su padre porque Odiseo se fue cuando él era un bebé. Entonces él crece escuchando la historia de cómo su padre es un gran hombre, con ingenio, fuerza. Y claro, Telémaco es un chico que al igual que joven es inexperto e inmaduro, poniendo en riesgo su vida en ciertos momentos, pero cuando termine la historia va a regresar siendo todo un hombre. Esto su mamá lo sabe y se lo dice varias veces en la película. El personaje de Penélope en la película para mí es uno de los que más sufren. Ella ha reinado en Ítaca como ha podido y ha tenido que observar en lo que se ha convertido su pueblo sin su esposo, cargando con el peso del regreso de Odiseo, mientras tiene a Antino que la acecha. Y bueno, aquí un paréntesis porque Antino es uno de los mejores personajes que tiene la película. No es porque lo interprete Robert Pattinson, ni porque, bueno, sea el mismísimo Batman, sino porque en verdad a este personaje lo odia desde el minuto 1. Este tipo nos demuestra la decadencia de Ítaca, maltrata e insulta a los mendigos solo para reafirmar su estatus social. Él es el pretendiente más importante de Penélope y su acercamiento a ella se basa en una devoción para que sucumba bajo las palabras de él, pero que están cargadas con una presión psicológica y social. El verdadero antagonista, el cual su peligro no está en las armas ni en la fuerza, sino en cómo corrompe la paciencia y la estabilidad del palacio desde adentro. Y por eso su desenlace es uno de los más satisfactorios a manos de Odiseo. ¿Qué personaje tan increíble me pareció Odiseo? En momentos te preguntas qué hace, pero después te das cuenta que él mismo se busca sus problemas. Un hombre que lo que tiene de fuerza también lo tiene en mentalidad, estrategia e inteligencia. Pongámonos en su lugar. Después de ver los horrores de la guerra, quedas totalmente devastado. Causaste un daño que es irreversible y lo único que quieres hacer es llegar a tu casa. Y tu viaje solo se pone más y más complicado. Nolan, que ama jugar con la mente, el tiempo y los dilemas éticos, usa la isla como representación de tentaciones, desvíos del propósito y de aspectos del ego de Odiseo que él mismo tiene que enfrentar para volver a ser quien era. En el texto original, Odiseo hace muchísimas más paradas que en la película de Nolan, y en las partes como con Polifemo, el ego de Odiseo se deja ver. Al dispararle la flecha, incluso después de haber escapado, sentencia la vida de varios de su tripulación. Y aquí es donde la dirección de Nolan brilla con fuerza, en mi opinión. Aquí no sentimos que Odiseo solo navega por el mar, sentimos que está navegando a través de sus propios remordimientos, su culpa y sus ambiciones, recordándonos que el viaje más peligroso nunca es hacia afuera, sino hacia adentro. Y eso lo podemos notar en la parte de Circe, que en mi opinión es una de las mejores partes de toda la
película. No solo porque la reinterpretación que le da Nolan nos dejó a todos asustados y con ganas de ver algo de él que sea de terror, sino porque nos habla mucho de su tripulación y de cómo estos hombres, gracias a las atrocidades que han vivido, se comportan como animales. Odiseo entiende que la magia de Circe es un espejo de su propia culpa. Honrar a sus hombres es darle lugar a esas almas que dieron todo por él y confiaron en él. Por eso tengo que mencionar la escena del Hades, que pensé que literal iría en el inframundo, pero me acordé que bueno, es una película de Nolan. Pero en mi opinión es una de las mejores representaciones que he visto. La musicalización, los planos, la iluminación y los diálogos se sincronizan a la perfección para crear una atmósfera fantasmal. Nolan no busca ser un inframundo ostentoso ni repleto de efectos, lo reduce a un espacio desolador, frío y profundamente silencioso, donde cada sombra y cada nota musical te hace sentir el peso absoluto de los muertos y la culpa del propio Odiseo. Un punto cumbre es su estadía en la isla de Calipso. Charlize Theron hace un papel meh. En esta isla nos alejamos de los monstruos y nos fijamos en otra cosa: la comodidad, el olvido y la quietud forzada. Calipso le ofrece a Odiseo la inmortalidad y un refugio seguro donde sus errores de la guerra ya no existen, a cambio de una sola cosa: renunciar a su hogar y a su identidad. Es la tentación más peligrosa de todas, porque el verdadero enemigo ya no es la ira de los dioses, sino la comodidad de dejar de luchar y aceptar el olvido. El cual para mí es el pic del viaje de Odiseo. Él entiende que el trauma y los errores no se pueden borrar, solo se pueden enfrentar. Prefiere una vida mortal llena de dolor, vejez y sufrimiento antes que una eternidad vacía donde deja de ser él mismo. La Odisea no es solo la crónica de un viaje a través de mares imposibles y monstruos mitológicos, es la historia de un hombre fragmentado, atrapado en el deseo de recuperar su hogar y la tentación de sucumbir ante el olvido. En este viaje, el enemigo no solo es Poseidón o los cíclopes, es el tiempo que devora todo lo que amamos mientras buscamos desesperadamente nuestro lugar en el mundo.